de Salud Mental y vamos a hablar de la esquizofrenia. Vemos un informe introductorio y entramos de lleno con sus preguntas. Según la OMS, la esquizofrenia afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, pero no es tan común como muchos otros trastornos mentales. Es más frecuente en hombres que en mujeres y asimismo los hombres desarrollan esquizofrenia generalmente a una edad más temprana. La esquizofrenia se asocia también a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe, por lo general, a enfermedades físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Asimismo, los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de sus derechos humanos. También se precisa que la esquizofrenia es una psicosis, un tipo de enfermedad mental caracterizado por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más comunes son alucinaciones, oír, ver o percibir algo que no existe. También están los delirios, que son las creencias o sospechas erróneas y persistentes no compartidas por otras personas. Una conducta desorganizada que puede manifestarse como vagabundeo, murmuraciones y las risas para sí mismo. El abandono también del aseo personal, la alteración del discurso, que es desorganizado e incoherente, y también notable apatía o desconexión entre la emoción declarada y sus manifestaciones, tales como la expresión facial o el lenguaje corporal. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud menciona que en las investigaciones no se ha identificado un único factor que desencadene este trastorno, pues se considera que la esquizofrenia puede estar provocada por la interacción entre la genética y una serie de factores del ambiente donde se desarrolla la persona. Asimismo, factores psicosociales también pueden contribuir a la esquizofrenia. Amigos de Cuerpo Médico, definitivamente la esquizofrenia es tratable a través de la farmacoterapia y el apoyo psicosocial. Por eso es necesario estar atentos a estos síntomas y acudir a centros especializados para un diagnóstico adecuado. Recuerde siempre que la prevención es salud. Muchas gracias. Ahí está esta enfermedad pues socialmente estigmatizante, no solamente afecta a quien lo padece, sino también a la familia, altera toda esta dinámica. Vamos a presentar rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Estamos con el doctor Arturo Changana Arroyo, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, y también estamos con el doctor Giancarlo Biaggi, el jefe del Departamento de Rehabilitación en Salud Mental del Hospital Hermilio Valdizán. Bienvenidos a ambos, ya tenemos una primera consulta. Llega desde Comas. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita? El doctor Changana te escucha. Liliana. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es la que siempre le he tenido constante. Soy una madre de un joven desde los 15 años. Lo tengo a mi hijo, en la actualidad tiene 27 años. ¿Y tu hijo es diagnosticado con esquizofrenia? La medicina que él toma es demasiado. Él toma olanzapina 2, risperidona 4, la sertralina 1, solpidem 1 y el haloperidol de canoato cada 21 días. Mi pregunta es esta. ¿Cuál es tu pregunta, Liliana? La ciencia avanza. ¿Existe más adelante la esperanza tuviera de que mi hijo pudiera sobrevivir solamente con una pastilla? Muy bien, muy buena pregunta. Poder nivelarse. Y la otra pregunta es, ¿qué alimentos podría yo poder ayudar a mi hijo para que su hígado y su corazón pueda vivir más tiempo o darle una mejor calidad de vida? Muy bien, muchísimas gracias, Liliana, gracias por tener confianza en Cuerpo Médico. Vamos rápidamente a trasladarle la pregunta al doctor Changana. Doctor Changana, bienvenido. ¿Qué orientación le podemos dar a Liliana en relación a su hijo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jennifer. Gracias por la invitación al programa Cuerpo Médico. Respecto a la pregunta que hizo la señora, en realidad los medicamentos deben ser manejados cuidadosamente por un médico especialista, en este caso el psiquiatra. Al inicio de la enfermedad es común solo indicar un medicamento o dos medicamentos. Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad, un solo medicamento antipsicótico podría no ser suficiente.
La idea es que el paciente finalmente se mantenga estable, hayan remitido los síntomas psicóticos, las alucinaciones, delusiones. El trabajo para continuar con el tratamiento debe ser a cargo, como repito, del especialista, y él se encargará de regular los medicamentos que sean necesarios con el propósito de mantener una estabilidad del paciente. Entonces, le recomiendo a la señora que siga las indicaciones del médico, acudir a sus consultas, porque de esa manera el psiquiatra va a poder saber qué medicamentos puede reducir la dosis o mantenerlas en todo caso. En segundo término, en relación a la dieta que es indicada, lo mejor es que se brinde unos alimentos bajos en grasa y carbohidratos, ya que algunos medicamentos, justo los que recibe el hijo de la señora que hizo la pregunta, producen aumento de peso y alteraciones metabólicas, por ejemplo, aumento de los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, y es allí donde se hace importante una dieta rica en fibras, en verduras, en frutas, carnes al vapor, pero no frituras, no comida chatarra, y que sea baja en carbohidratos. En carbohidratos, doctor, nada de estos, de repente pasteles, carbohidratos refinados, pan, no abusar de repente mucho del arroz, del fideo, ¿a eso se refiere? Así es, así es. Harinas, por ejemplo, la papa, el fideo, el arroz. Perfecto. Nosotros en nuestra mesa siempre solemos utilizar varios tipos de carbohidratos en un mismo plato, ¿no? No es lo recomendable. Eso es mucho de los peruanos, ¿no? De nosotros, que solemos juntar pues el arroz, la papa y de repente por ahí hasta una menestrita encima. De eso no hay que hacer. Así que a Liliana ya está la indicación, ¿no? Acércate con el médico tratante de tu hijo para que conversen en relación a estas molestias que de repente tiene con la dosificación de los medicamentos, y recuerda que es el médico tratante el que tiene que cambiar esos medicamentos en caso lo vaya a hacer, pero acude a las consultas y por favor en ninguno de los casos que abandone el tratamiento médico. El alta solamente lo da el médico tratante. Vamos rápidamente con Marcos, nos llama desde Surco. Marcos, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Te escucha el doctor Biaggi. ¿Marcos? Aló, muy buenos días, cuerpo médico. Hola, ¿cómo estás? ¿Aló? Cuéntanos. ¿Cuál es tu consulta? Muy buenas tardes. Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué síntomas debemos percibir los padres para detectar a tiempo a nuestros hijos y acudir a un especialista, ¿no? Perfecto, muy buena pregunta. Doctor Biaggi, bienvenido. Buenas tardes. Antes que nada, quería responder a la pregunta anterior, si me dejan una opinión aparte. Quisiera también dar a conocer que indudablemente que la psiquiatría se ha basado mucho en lo que es la medicalización de los síntomas. Pero existen otro tipo de intervenciones como las que nosotros hacemos en rehabilitación en salud mental, que tienen que ver con intervenciones de tipo psicoterapéuticas y psicosociales, donde nos encargamos solamente del síntoma, sino también de encontrar qué habilidades y qué potencialidades tiene esta persona. Claro. Porque desde el paradigma donde nosotros entendemos de lo que es la esquizofrenia, pues conseguimos no solamente su lado enfermo, que queremos un poco quitarle ese rasgo de enfermedad, porque en sí misma no es una enfermedad, ya que no se encuentra un sustrato orgánico que la produzca, ¿no? Como no hay un virus, no hay un cáncer, no hay un, ¿no? Claro. No, más que todo es una serie de múltiples factores que provocan este tipo de condición, que al fin y al cabo es una condición que se tiene que llevar durante el resto de la vida. Y yo le preguntaría a la señora que nos está escuchando de vuelta, ¿qué expectativas tiene con respecto a su hijo? Y yo diría también, bueno, en relación a lo que se ha utilizado mucho en lo que es la psiquiatría actualmente, es que nos hemos apegado mucho a los fármacos y es como la única herramienta que los psicólogos hemos tenido en cuenta, cuando en realidad también existen otro tipo de intervenciones que también pueden contrarrestar el uso de fármacos, y en la medida que uno pues trata este tipo de molestias, este tipo de angustias, también puede disminuir así la carga del fármaco y utilizar lo mínimo indispensable, que es lo que se usa actualmente en el mundo, ¿no? La psicoterapia, por ejemplo. Exactamente, nosotros tenemos múltiples psicoterapias y un abordaje interdisciplinario que abarcan tanto terapias individuales como familiares, e incluso entendemos ahora mismo en COVID, nos hemos organizado para incluir las terapias dentro del propio hogar, ¿no? Hemos salido ya de una vez del marco hospitalario y nos hemos incluido ya dentro desde un abordaje más en el hogar, utilizando las herramientas que la persona cuenta
y también utilizando el apoyo de la familia y la comunidad en sí misma, porque sabemos que la salud mental no solamente es tarea de nosotros los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? La salud mental es un rasgo indispensable del ser humano donde se sostiene en base a lo que le provee su ecosistema en su sociedad. Y es por eso que también tenemos que empezar a entender de que no todo síntoma mental es propio del individuo, sino también pueden haber situaciones adversas alrededor de él que pueden provocar, mantener o sostener un síntoma que no solamente él tiene que encargarse, que es mucho lo que hemos pretendido, el abordaje individualizado, sino también que hay factores que tenemos que tratar. Y si no los tratamos, pues siempre vamos a recargar sobre la persona que él tenga que curarse, cuando en realidad quizás hayan otros factores que también tengamos que velar. Doctor Biaggi, y en precisión a lo que nos preguntaba ahora Diego, ¿qué síntomas podría de repente un papá empezar a ver para prevenir en una situación que cuadros de salud mental afecten a sus hijos? La edad de la adolescencia es una de las edades que intentamos, es donde se presentan ese tipo de trastornos mentales, como se llama, severos en realidad. Es una edad difícil. Donde ¿cuáles son las señales de alerta, doctor Biaggi? Sería pues cambios conductuales, disminución del rendimiento académico, disminución de la sociabilidad, disminución también de la respuesta, bueno, con comportamientos distintos, ¿no? Que cada padre debe entender, porque yo tampoco puedo decir que exactamente puede presentar cada quien, porque cada quien es un universo entero. Entonces, si entendemos de esta forma, vamos a poder individualizar la terapia, pero no es como que yo tengo una cardiopatía y a todos los síntomas van a ser iguales en este caso. La salud mental es totalmente diferente. Y me gustaría que ustedes, los padres, sean sensibles de conocer a su hijo, en primer lugar, y de saber cuando ocurre una diferencia, porque ustedes van a ser más sensibles que nosotros, y por eso que también es importante hablar con ustedes, ¿no? Y en especial imaginamos, doctor Biaggi, ya con esto terminamos este primer bloque, ahora que estamos en pandemia, con mayor razón, me imagino que muchos adolescentes podrían estar también presentando situaciones, no sé, de apatía, de aislamiento, porque estamos viviendo todos una situación de estrés prolongada. Claro, es un factor de riesgo totalmente. Y este factor de riesgo hace que justo que las personas cambien su rutina. Y esta reestructuración de rutina es importante establecerla con la familia, ¿no? Que siempre hemos hablado de que se puedan incorporar nuevas rutinas desde el hogar y que también que sea una oportunidad para que la familia y el padre y la madre, en general la familia constituida, pueda también acercarse a sus hijos y poder velar también por su salud y por la integración, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Como volvemos nuevamente a la familia y a su dinámica, ¿no? Entender qué son las cosas que nos hacen familia, qué son las cosas que antes no entendíamos porque estábamos trabajando todo el día, pero ahora que nos sentamos a la mesa nuevamente, nos conocemos nuevamente, entonces vamos a poder ser más sensibles a los cambios que ocurran con nuestros hijos, porque los conocemos. Esquizofrenia, están entrando muchísimas llamadas, así que rápidamente vamos con Jenny, nos llama desde Comas. ¿Cómo estás, Jenny? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Changana? Buenas tardes, ¿qué tal, cuerpo médico? Mire, mi pregunta del día de hoy es que tengo una amiga, la cual tiene una hija y recién le han diagnosticado que ella sufre de esquizofrenia. La pregunta de ella es, ¿cómo llevar el tratamiento en ella? Porque es una niña prácticamente de 12 años, entonces, ¿cuál es el tratamiento para llevar en ella y la esquizofrenia, ¿no? Tratarla, y ella sus dudas siempre, ¿no? Me dice, amiga, me dice, ¿esto hasta cuánto tiempo durará? ¿Habrá una cura para eso? ¿No? Esa es la interrogante que tenemos cuando conversamos con ella. Yo quisiera que de alguna manera el doctor nos pudiera de repente esclarecer, ¿no? Esa duda. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jenny. Doctor Changana, en relación pues al acompañamiento que se tiene que dar a una vez que se ha diagnosticado y también si es que hay una cura o es un tratamiento de por vida. Sí, bueno, respecto a la pregunta de Jenny, informarle que el tratamiento es multidisciplinario. Como decía el doctor Biaggi, no solamente está enfocado en los fármacos, sino también en la psicoterapia, en el abordaje familiar, en la intervención social también. Eventualmente hay barrios que están bastante integrados y que los agentes comunitarios también podrían intervenir para contribuir a la mejoría del paciente, ¿no? Ahora, respecto al tema de los medicamentos o el tratamiento, debe ser crónico, es continuo, permanente. La idea es integrar a la persona a la sociedad y que tenga la menor cantidad de síntomas, idealmente que se terminen de erradicar. Que no pierda funcionalidad, doctor Changana, que pueda hacer su vida lo más normal, entre comillas, que se puede decir. Así es, integrarlo a la sociedad, en el trabajo, quizás también en los estudios, en la medida que las capacidades del paciente lo permitan.
Y en eso, como decía incluso el doctor Biaggi, estamos todos involucrados. Vamos rápidamente con otra consulta. Nos llama Max desde Huaraz. Max, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos desde Huaraz. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor Biaggi? Bueno, quisiera saber si la olanzapina, o ¿cómo se llama?, tiene algún... Lo que yo sufro es esquizofrenia y quisiera saber si tiene alguna cura o ya no voy a seguir con el tratamiento por varios tiempos o de por vida. Eso es lo que quisiera saber. Max, quédate un ratito ahí en línea a ver si es que el doctor Biaggi tiene alguna preguntita adicional que hacerte. Doctor Biaggi. Bueno, más que todo felicitarte, Max, por tenerte aquí, por escucharte. En realidad no es fácil tampoco dar a conocer un diagnóstico como este. Y respondo a tu pregunta, básicamente, la cura la hace uno. La cura en realidad no intentamos curar, lo que intentamos es sanarnos. Y la sanación involucra también que tú atravesas por un periodo de aceptación. Y este periodo de aceptación tiene que ver con la nueva forma de ser de ti mismo y las nuevas potencialidades y habilidades que puedes adquirir en función a esa aceptación. O sea, en primer lugar, quererse mucho y aceptarse tal y como es en primer lugar, y a través de esa imagen que te devuelve esta aceptación pueden incluir nuevas habilidades y nuevas potencialidades. Con respecto al fármaco, nosotros hasta el momento tenemos claro de que el fármaco nos va a aliviar los síntomas y de una otra manera pues nos va a hacer sufrir menos. Y en la medida que lo aceptemos también vamos a poder también tener una mayor paz y mayor bienestar en nuestras vidas. Pero más allá de eso, nosotros estamos intentando también combatir el estigma y el rechazo, porque nadie quiere aceptar que es esquizofrénico, definitivamente. Pero si en la medida que nos juntemos y te das cuenta de que no estás solo y que hay mucha gente como tú, y que incluso tenemos un taller que se llama Taller de Empoderamiento y Comunidad en el Instituto de Emilio Valdizán, que te invitamos a participar, verás que mucha gente ya está saliendo de ese cuadro más oscuro de lo que era la esquizofrenia, y nos estamos adentrando a algo donde también nos aceptemos y empecemos a saber de nosotros cada vez más. Así que te invitamos a participar también. Lo estamos haciendo a través de la virtualidad, a través de los dispositivos Zoom. Así que cualquier cosa nos dejas tu contacto y te podemos contactar contigo. Claro que sí. Buenísimo, doctor Biaggi. Más adelante, entonces, por favor, no se olvide, sin caso me olvido yo de preguntárselo, de dar ese contacto para que puedan participar todos aquellos televidentes que están interesados en este taller de empoderamiento. Vamos con otra preguntita rápidamente hasta Surco. José, gracias por llamar. El doctor Changana te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero referirme específicamente al costo de la medicina, que es bastante caro. Hasta ahora no se ha podido lograr que la olanzapina sea un medicamento genérico que esté en venta en el mercado. Mira, generalmente los medicamentos están llegando a los 400 soles, 14 pastillas, que no sirven sino solamente para 2 semanas. Como comprenderás, el presupuesto no cubre, no soporta esta enfermedad, esta dolencia, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo para que el medicamento básico aparezca ya en el mercado? Vamos a ver qué orientación te da, José, el doctor Changana. Sí, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Efectivamente, pues los fármacos que son de marca tienden a tener un precio elevado. Sin embargo, en los hospitales especializados como el Instituto de Salud Mental, el Hospital Valdizán, el Hospital Arco Herrera, cuentan con esos medicamentos que están subvencionados por las instituciones, ¿no? Hay una diferencia incluso de 400% de diferencia. Un medicamento que podría costar en el mercado 10 soles en un hospital nacional podría costar 1 sol o incluso menos. Entonces te invito a que puedas acercarte con tu receta. Si eres un paciente que no cuenta con seguros, sobre todo el SIS, tienes una venta libre y una compra libre de los medicamentos. Y si tienes SIS, el SIS cubre todos los medicamentos que sean necesarios para controlar al paciente. Buenísimo, muchísimas gracias. Vamos con otra consulta. Cecilia, gracias por llamar desde La Molina. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? ¿Me pueden decir si, según las estadísticas y la experiencia que ustedes manejan, a cualquier edad puede detonar la esquizofrenia? Muy bien. Doctor Biaggi. Sí, básicamente en la adolescencia, en edad joven temprana, adultez temprana, pero puede ser, hemos visto casos en niños, en personas adultas mayores, pero no es lo más habitual. Básicamente es en esas edades, en la adolescencia y en la adultez temprana.
Doctor Biaggi, ¿qué es el detonante o qué puede detonar un cuadro de esquizofrenia? A eso me refiero con que el factor genético, la herencia y la validad por sus hijos, o sea, la carga genética que contamos es aproximadamente 10%. Entonces, hay múltiples factores que van a pueden detonar una esquizofrenia, sobre todo por eso que se dice que se da en edad temprana, porque justo es una edad vulnerable. Todos hemos tenido la adolescencia y hemos visto cómo también nos ha afectado de otra manera. Por ese motivo también la adolescencia es una edad frágil, con el que tenemos que cuidar. Ahora, hay múltiples factores desde el inicio de la constitución, incluso del embarazo, incluso factores de edad temprana, experiencias de vida tempranas que pueden ser traumáticas, y hay factores que ya son desencadenantes o detonantes, como se dice, como algún rompimiento con una pareja, alguna muerte de un familiar, alguna migración forzada. Se ve que en migrantes es más frecuente que ocurra algún tipo de despertar, como se dice, de la esquizofrenia, o en situaciones de guerra, etcétera, ¿no? Son situaciones muy catastróficas vividas como en la persona, que quizás no cuenta con una serie de herramientas en su personalidad que le podrían hacer sobrellevar mejor el conflicto como cualquiera de nosotros, ¿no? La pandemia podría detonar también. Justamente, la pandemia misma. O no solamente detonar la esquizofrenia, sino también las posibles recaídas. Eso es lo que hemos estado evitando. Claro que sí. Bien, vamos con otra consulta. Rita, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Changana? Buenas tardes. Hola. Mire, mi consulta es de que yo tengo un hermano que cuando era niño, como yo vivía en una subida, en un cerro, varias veces él bajó, como él era bien gordito, rodando, y se golpeó muchas veces la cabeza. Entonces, no llegó a desmayarse en el momento que se cayó, pero sí tuvo bastantes golpes. Pero de ahí, a los 16 años, presentó todos los síntomas, hizo su diagnóstico en el Emilio Batistán, le dijeron que sí, que él tenía esquizofrenia. Pero también a los 18 años él empezó a consumir algo de droga. Yo quería saber, o sea, porque genéticamente, como dicen que es, en la familia no hay ningún antecedente de esquizofrenia. Entonces mi pregunta era de que podría ser posible de que sea por el golpe que ha tenido en la cabeza o también porque pudo haber consumido droga. Esa era mi pregunta, por favor. Le voy a agradecer un montón que me aclare esas dudas, doctor. Muy bien. Muchas gracias, Rita, por llamar. Doctor Changana. Sí, claro. En realidad se ha visto que las causas de la esquizofrenia es multifactorial. Esto quiere decir que son muchos factores que intervienen para la aparición de la enfermedad. Hay cierta evidencia que los traumatismos cráneoencefálicos predisponen a una persona que ya de por sí tiene el riesgo de desarrollar esquizofrenia que eclosione esta enfermedad, o el consumo de drogas, sobre todo marihuana. Otro de los factores que también predisponen a la aparición de esta enfermedad durante el embarazo son las infecciones virales, pero no un resfrío, no una infección intestinal, sino infecciones virales más complejas, partos prematuros, bajo peso al nacer, y las experiencias traumáticas durante la infancia también se consideran como factores de riesgo, como abuso sexual, abuso físico, violencia. El bullying también está considerado como uno de los factores que podría desencadenar en una persona que ya tiene la disposición genética de pronto en que se presente la enfermedad. Doctor Changana, y en esta como en otras patologías, el hecho de diagnosticarlo tempranamente y hacer pues este tratamiento entre farmacológico y psicoterapéutico puede ayudar a que no se presenten más episodios y esté como que, digamos, controlado esta enfermedad. Sí, claro, definitivamente. La identificación más temprana de la enfermedad es un factor de buen pronóstico, del mantenimiento de las funciones de la vida diaria de la persona. El inicio de tratamiento apenas se diagnostique es muy importante, pero no solamente eso, sino el mantenimiento del tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, porque eso permite que la persona con esquizofrenia no se deteriore, a diferencia de pacientes que dejan el tratamiento o dejan de ir a los controles y la enfermedad se hace cada vez más difícil de tratarla. Y de esa manera pues no pierde esta funcionalidad, ¿no?, de hacer su vida normal, tranquila, que es lo que todos esperamos. Vamos con una última consulta. Este es un audio que nos llega desde La Victoria. Eulogio le pregunta al doctor Biaggi. Vamos a escuchar el audio. Me llamo Eulogio Gutiérrez. Quisiera saber qué síntomas visibles podrían que uno llegue a concluir o a diagnosticar que alguna persona cercana puede padecer de esquizofrenia. Buenísimo, mire, esa debió ser nuestra primera pregunta. ¿Síntomas de la esquizofrenia, doctor Biaggi? Claro. Bueno, lo puedo dividir en dos tipos, ¿no? Los síntomas positivos y los negativos, ¿no? Los síntomas positivos van a ser los clásicos,
que tiene que ver con la psicosis, que tiene que ver con un desajuste de la realidad, o sea, básicamente alucinaciones. Las más frecuentes son auditivas, que las voces que decimos. Me hablan, y los delirios o las delusiones, que básicamente son de persecución, místicas, entre otros, ¿no? La clásica esquizofrenia paranoide, esta que hay mucho sufrimiento porque la persona escucha voces y son voces que, bueno, de otra manera te dicen que te pueden hacer daño, y esta persona pues tiene mucho miedo, y bueno, es un sufrimiento bastante fuerte porque lo que ella escucha y lo que siente es real, ¿no? Claro. Entonces también hay que tomarlo de esta forma, ¿no? En una crisis aguda, psicótica, no hay que decir, no escuches, no está pasando esto, porque de nada va a servir, quizás va a empeorar el cuadro de contención en esa crisis. Y los síntomas negativos tienen que ver con que una persona poco a poco va perdiendo su conexión con el exterior, hay un pensamiento más para adentro, uno se aísla, uno afectivamente ya se nota que la persona no responde como usualmente lo hacemos nosotros con respuestas emocionales, ¿no? Como que me alegro y pongo mi cara feliz, o me pongo enojado, y uno nota, ¿no? Esa respuesta afectiva, pues en personas que ya tienen un grado de esquizofrenia o están en pródromos, como se dice, porque ya también se empieza a ver ese tipo de desvinculación con los afectos, ¿no? Y también con una serie de respuestas del comportamiento también, alteraciones del comportamiento, como por ejemplo comportamientos disruptivos, incoherentes, entre comillas, o como yo siempre digo, que usualmente no hacía antes, ¿no? Ajá. Y también tiene que ver con un lenguaje también desorganizado, o un tipo de pensamiento que también generalmente es un pensamiento de que uno ya empieza a sentir cierto grado de incoherencia con la realidad o con lo que él normalmente podría decir que es esta persona. Por eso siempre conocer bien a la persona y de acuerdo a ese basal o ese punto de partida poder encontrar los diferentes síntomas que se van presentando de acuerdo a la evolución de la enfermedad de la esquizofrenia. Perfecto, muy bien. Vamos a ir cerrando ya esta primera edición de Esquizofrenia. Se han quedado muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos los que nos están llamando y escribiendo. Nos comprometemos, como siempre lo decimos, a seguir tocando estos temas de salud mental todos los viernes, y sobre todo esquizofrenia lo vamos a tener en otras ediciones. Pero antes de terminar el día de hoy, quisiera por favor irnos con recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Changana. Sí. Bueno, las recomendaciones en general es que el paciente que ha sido diagnosticado con esquizofrenia cumpla el tratamiento, cumpla con todas las indicaciones del médico, complemente su bienestar con una dieta saludable, con actividad física, bueno, con las restricciones que hay en la actualidad, y dejar de lado esa estigmatización hacia las personas. Se piensa que las personas con esquizofrenia son todas violentas o agresivas, y no es así. De diversos estudios han encontrado que solamente el 1% de las personas con esquizofrenia podrían ser agresivas o violentas, ¿no? La aceptación del diagnóstico es también muy importante para que haya una buena adherencia o cumplimiento al tratamiento. Buenísimo eso último, la aceptación de la enfermedad, ¿no? Es el primer paso para seguir trabajando en ello. Doctor Biaggi, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones? Sí, bueno, aparte de lo que dijo el doctor Changana, me parece que habría que añadir casi nada, porque yo pienso de que sí, habría que añadir, en vez de recomendarle al usuario o a la persona que padece esquizofrenia, que tiene un grado de condición, algún tipo de trastorno mental severo, a la sociedad recomendaría que sean más abiertos con este tipo de personas, que puedan brindarle las facilidades que nos brindan a todos, como personas de derecho, que tenemos todos los mismos derechos, y que se puedan respetar también sus derechos como persona, como cualquiera. Que no estamos en épocas donde más bien estas personas eran excluidas y habían tutelares, ¿no? Por tener un diagnóstico, pues, habían tipos de interdicciones, etcétera, ¿no? Ya no, eso no existe. Tenemos una ley de salud mental que salió en el año 2019, donde protege justo los derechos a estas personas que tienen algún tipo de diagnóstico, sobre todo diagnósticos que incluyen esquizofrenia, trastorno bipolar u otro diagnóstico grave de salud mental. Así que yo les sugiero a estas personas que lean acerca de sus derechos, que informen, y que por favor también tengan confianza suficiente con su doctor, su médico, para justo poder conversar y dialogar y tener puntos medios, donde no solamente el médico tiene la razón todo el tiempo, también podemos discutir. Incluso a mí me discuten muchas veces, yo me siento bien y le digo gracias, porque muchas veces digo tu punto de vista para yo poder tener un trato adecuado también frente a la medicación, también frente a mi abordaje, porque no solamente es lo que yo considere como médico, como psiquiatra, sino también tengo que entender mucho su punto de vista, tanto de él como de la familia. Claro. Pues abogo a la sociedad y abogo también al empoderamiento de esta persona.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿no? Sobre todo ese es un abordaje, por eso es que en Cuerpo Médico todos los viernes hablamos de temas de salud mental, porque hay que visibilizar, ¿no?, estas cosas que nos están pasando como sociedad. Gracias al doctor Arturo Changana Arroyo y también gracias al doctor Giancarlo Biaggi, que en el día de hoy absorbieron todas sus consultas. Vamos a hacer ahora una pausa y vamos